Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra clase digital. El día de hoy vamos a ver las propiedades específicas de la materia, pero nos vamos a concentrar en el grupo de las propiedades químicas. Antes de dar inicio a la presentación de las propiedades químicas de la materia, entonces vamos a recordar lo que hemos visto en videos anteriores. Hemos trabajado las características de la materia, a las cuales vamos a conocer también con el nombre de propiedades. En la materia podemos reconocer dos tipos de características o dos tipos de propiedades en las que tenemos las propiedades generales, que son aquellas que tiene toda la materia y que no nos permite identificar una sustancia de otra. Y también tenemos a las propiedades específicas, las cuales son más propias de cada sustancia y nos permiten identificar un material de otro. Recuerden que otro nombre que le damos a las propiedades generales son las extrínsecas, mientras que a las propiedades específicas las conocemos también como intrínsecas. Recordemos que dentro de las propiedades específicas o intrínsecas de la materia, estas a su vez se dividen en dos grandes grupos, las propiedades físicas y las propiedades químicas. En nuestro video anterior veíamos que las propiedades físicas son todas las que se pueden determinar sin que los cuerpos varíen su naturaleza, y que dentro de estas propiedades físicas encontramos las propiedades organolépticas, es decir, las que podemos percibir gracias a nuestros órganos de los sentidos. También está el estado físico de la materia, si es sólido, líquido, gaseoso o plasmático. Está el punto de ebullición, el punto de fusión, la solubilidad, la densidad, la dureza, la elasticidad, la ductilidad, la maleabilidad, la tenacidad y la fragilidad. Teniendo en cuenta estas características generales, así que podemos definir generalmente a las propiedades químicas de la materia que hacen parte de las propiedades específicas o intrínsecas como aquellas que nos van a permitir determinar el comportamiento de una sustancia cuando esta sustancia entra en contacto con otra. Además, en el estudio de las propiedades químicas vamos a observar que las sustancias cambian o alteran su naturaleza, por lo cual se diferencian de las propiedades físicas donde no cambiaban ni alteraban su naturaleza. Un ejemplo sencillo que podemos ver como una propiedad química es cuando dejamos un clavo de hierro a la intemperie durante un tiempo. Luego vamos a observar un cambio que se manifiesta por medio de una fina capa de óxido en la superficie del clavo. Entonces es cuando decimos que el clavo se oxidó, y este fenómeno es un ejemplo de una propiedad química debido a que se generó un cambio en el hierro al entrar en contacto con el aire y fue este resultado, la oxidación. En el caso, digamos, hubo la mezcla de dos sustancias para producir este fenómeno de propiedad química o de cambio químico, en donde fue que el hierro, al exponerse al aire, presenta un fenómeno de oxidación. Si el hierro está solo, no puede hacerlo. Si el aire está solo, no puede afectar tampoco a ningún objeto que no esté. Entonces, la combinación de dos sustancias, en este caso el hierro y el aire, generan un cambio en el material, como lo vemos aquí en la imagen. Algunas de las principales propiedades químicas de la materia son estas que vemos aquí: la combustión, la reactividad con agua, la reactividad con sustancias ácidas y la reactividad con sustancias básicas.
Antes de entrar a mirar cuáles son las características principales de cada tipo de propiedades químicas que están aquí expuestas, vamos a trabajar un concepto general. Como concepto básico, antes de entrar a mirar cada propiedad química de la materia, es importante que hablemos de una escala de medición que se conoce con el nombre de pH. Esta es una escala que funciona similar a un metro. Nosotros vemos que con el metro podemos medir diferentes superficies que nos va a dar en resultados de centímetros o milímetros. Sin embargo, hay unas sustancias que se caracterizan porque pueden ser ácidas o pueden ser básicas. Entonces, antes de entrar a hablar en esos términos, tenemos que tener en cuenta de que el pH es una escala que me permite determinar qué tan ácida es una sustancia o qué tan básica o alcalina es una sustancia. Un ejemplo de una sustancia ácida es el jugo de limón. Así como el jugo de limón lo encontramos en nuestra cocina y es un ejemplo de una sustancia de tipo ácido debido a que presenta un sabor agrio al consumirse, encontramos que en la industria también hay sustancias que tienen este tipo de características que obviamente nosotros no las probamos porque nos podríamos intoxicar, pero que igual necesitamos conocer o imaginar cómo serían esas características, si es ácida o no es ácida. Por otra parte, tenemos aquellas sustancias que se van a llamar alcalinas o sustancias básicas. Y esas se caracterizan porque son todo lo opuesto a las propiedades que tiene un ácido. Entonces, ellas generalmente van a estar conformadas por dos elementos que son el oxígeno y el hidrógeno. Un ejemplo de una sustancia básica es, por ejemplo, la milanta, que en muchas de nuestras casas se consume como medicamento para quitar la acidez estomacal. Entonces, más o menos esas características que presenta la milanta son las que van a definir a una sustancia básica o alcalina, en donde por el contrario, pues va a tener en la escala de pH valores muy altos, como los que vemos acá. Mientras que cuando es una sustancia ácida, en la escala de pH tiene valores muy bajos como los vemos acá. Entonces, entre más bajo sea el valor en mi escala de medición, más ácida es la sustancia y entre mayor cantidad tenga ese valor en mi escala, pues más alcalina o básica. Sin embargo, hay sustancias que no son ni ácidas ni alcalinas, como es el caso del agua. Entonces, a ellas generalmente se les denomina con un pH neutro. No la podemos clasificar ni como ácida ni como alcalina. ¿Y cómo sabemos que una sustancia es neutra? Porque en la escala del pH va a aparecer en el número 7. ¿Listo? Entonces, de 0 a 6.9, si marca eso la sustancia, será un pH ácido. Y de 7.1 a 14, la sustancia será alcalina o, como se conoce también con el otro nombre, básica. En este lado tenemos entonces ejemplos principales de algunas sustancias según la escala de pH. Recuerden que va de menor a mayor, donde reconocemos ácido, básico y neutro. Una pregunta que nos puede surgir después de haber visto la escala de pH que existe en el mundo de la química, entonces nos preguntaremos ¿cómo se mide? Pues bien, resulta que a medida que ha avanzado el tiempo se han diseñado una especie de aparatos que se llaman pHímetros, debido a que nos permiten la medición del pH en una sustancia.
Los tenemos de este tipo sencillo, en donde consisten en un electrodo que va a ser, digamos, eh, quien me va a permitir medir la sustancia, porque estos son los que yo sumerjo en mi líquido, y va a tener aquí una pantallita, la cual me va a indicar los valores, digamos, del pH. Entonces, conociendo la escala de medición anterior, si aquí, por ejemplo, me está marcando 4.8, yo puedo afirmar que esa sustancia es completamente ácida porque está en valores menores a 7, según la escala que acabamos de explicar. Hay otros que son un poco más sofisticados, como este que vemos acá. Entonces, aquí tenemos nuestro recipiente con la mezcla. Igual tengo un electrodo que es el que me va a tomar, y un termómetro por aquí, que es el que me va a tomar el pH y la temperatura de mi sustancia. Y aquí me van a imprimir los datos. Entonces, en este caso me está marcando un 7.01. Es decir, que esta sustancia que está aquí, que corresponde al agua, tiene un pH neutro. Hay otros que tienen una estructura diferente, pero digamos que el sistema es igual, en donde tenemos un soporte un poco más estético, pero también tenemos el electrodo para poder hacer la medición del pH de una sustancia. Aquí vemos que nos marca 6.4, como es un valor inferior a 7, entonces es un ejemplo nuevamente de una sustancia ácida. Probablemente si yo veo aquí que me marca 8.1, entonces ya podré decir que es una sustancia alcalina o básica. Sin embargo, estos instrumentos suelen ser muy costosos y a veces no se necesita el dato exacto de cuál es el pH, es decir, no necesitamos estos valores tan precisos, sino que a veces necesitamos solo conocer si es ácido o básico, sin ninguna información adicional. Entonces hay unas cintas, que son estas que vemos acá, se llama una cinta de pHímetro, que viene de color amarillito, y lo que yo hago es colocar un trozo de esta cinta sobre la sustancia y mirar que esta, cuando cambie de color, a qué color se asemeja más de estos que está aquí afuera. Entonces, si el retazo de cinta se pone, un ejemplo, morado, me marca que es aproximadamente un pH de 11, o sea que es bastante básico o alcalino. Por el contrario, si mi trozo de cinta se coloca rojo, esto marcaría un pH de 3, es decir, que sería una sustancia ácida. Entonces, este es un método más sencillo de determinar la acidez o la alcalinidad de una sustancia. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces vamos a presentar nuestras propiedades químicas de la materia, algunas de ellas. En primer lugar, tenemos a la combustión, que es la capacidad que tienen algunas sustancias para reaccionar con el oxígeno, y gracias a esa reacción que hacen esas sustancias con el oxígeno se puede generar energía. Esa energía se puede producir de dos formas: a través de calor o de luz. Es decir, que si decimos que un elemento o una sustancia es altamente combustible, entonces tiene una alta capacidad de producir fuego o calor. Un ejemplo está cuando nosotros vamos en la carretera o en las vías principales y vemos que dice producto combustible, como la gasolina, como el petróleo, que nos indica esa etiqueta de peligro, producto combustible o inflamable, que al reaccionar con el oxígeno o con una mínima chispa de energía puede producir fuego, como lo vemos aquí en la imagen. La otra propiedad química de la materia se conoce como reactividad con el agua. Entonces vamos a encontrar que algunos metales, como el sodio y el potasio, al momento en que se ponen en contacto con el agua pueden reaccionar violentamente. Aquí en la imagen vemos esa combinación y la reacción que tienen con el agua estos dos
metales es producir fuego. Aquí afortunadamente está en una situación controlada, pero eso nos permite reconocer que no siempre la mejor forma de evitar un incendio es agregar agua sobre alguna sustancia, ya que al entrar en contacto con esa sustancia, que puede ser sodio o potasio, puede incrementar el incendio o la reacción. Otra propiedad química de la materia es la reactividad con sustancias ácidas. Cuando nos referimos al término de reactividad es de reacción. Entonces, reacción cuando yo combino algo con algo, a eso le llamamos reactividad. Es decir, que estas sustancias reaccionan con otras sustancias, en este caso las ácidas. En el caso anterior veíamos que era la reactividad con el agua, entonces sustancias que reaccionan con el agua o se alteran con el agua. En este caso sería sustancias que reaccionan o se alteran con sustancias ácidas. Ya vimos que las sustancias ácidas son todas aquellas que en la escala del pH tienen valores de 0 a 6.9, es decir, todos los valores inferiores a 7. Y es la propiedad que tienen algunas sustancias para reaccionar con los ácidos. En este caso, nosotros podemos ver que este tipo de sustancias se encuentran uniéndose más que todo en condiciones de laboratorio. La tercera propiedad química es la reactividad con las bases. Recuerden que las bases también son conocidas como sustancias básicas o alcalinas, es decir, que son aquellas que tienen un pH, según la escala, mayor a 7. ¿Qué vamos a encontrar? Que es la propiedad que tienen algunas sustancias para poder reaccionar con algunos compuestos básicos o alcalinos. Un ejemplo lo podemos encontrar en la formación de la sal común, es decir, la sal que utilizamos en nuestras mesas, en las cocinas, que el nombre corresponde al cloruro de sodio, en donde se forma gracias a la reacción o a la unión entre un ácido, que va a ser el ácido clorhídrico, y el hidróxido de sodio, que es una base. Entonces, la mezcla de muchos ácidos y una base me puede dar como resultado, en este caso, al mezclar estos dos productos, me da como origen. Hasta aquí, pues hemos presentado todas las propiedades químicas de la materia, recordando que son aquellas que nos permiten estudiar el comportamiento de las sustancias cuando se ponen en contacto con otras. Recuerden que las propiedades químicas hacen que las sustancias cambien o se alteren y pues tenemos 4 principales propiedades químicas que fuimos las que acabamos de ver, conocidas como la combustión, reactividad con el agua, reactividad con las sustancias ácidas y reactividad con las bases. También recordarles la importancia de la escala de pH que nos permite la medición para saber qué tan ácida o qué tan alcalina es una sustancia. Por último, no olviden ingresar a la plataforma institucional para desarrollar el taller del día. Que tengan una excelente jornada, muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión.